Héctor, qué bueno que estás aquí con motivo de este Encuentro Internacional de Investigación Urbana y Ambiental, el segundo encuentro organizado, y es por nuestras organizadoras que ha habido la oportunidad de que estés, y no podía perderme la ocasión de venir y platicar contigo un ratito para estas cápsulas de Colmex Digital, por varias razones. La primera, porque eres egresado del Colegio de México y ya dijiste que es tu alma mater, aunque también estuviste en la UAM y yo te conozco desde entonces, hace muchos años. Segundo, porque vives en Washington y para verte tengo que ir yo a Washington, cosa que me da mucho gusto, y porque trabajas en una institución intergubernamental, el Banco Interamericano, aunque entiendo que es una invitación totalmente personalizada y vienes a título personal, cual debe de ser, y así te vamos a seguir invitando, Héctor. Mira, no te voy a seguir diciendo tu currículum, pero sí me gustaría que tú nos dijeras qué has hecho ahí y algunas otras cosas que que voy a querer resaltar de tu trayectoria profesional, Héctor. Boris, es un gusto. Gracias por esta oportunidad y dirigirme a ti y a los colegas, amigos y profesores, entre ellos pues obviamente tú, ¿no? Desde hace muchos años, licenciatura, maestría, ¿no? Y que de ahí también me catapultaron para poder trabajar aquí como profesor investigador y después la aspiración de irme al programa Ciencia Regional, al doctorado en la Universidad de Pensilvania. Claro. Entonces, yo diría que la pregunta puede contestarse en forma muy amplia, pero quiero ser muy sintético lo más posible. Yo creo que el trabajo que yo he hecho en el banco, entré en el año 90, justo cuando terminé mi doctorado en la Universidad de Pensilvania, me permitió, con todo el bagaje que yo tuve del colegio y de la UAM, como primera generación de expertos en planeación urbana, es que la mentalidad que uno tiene hoy, que se privilegia en el siglo XXI, es una forma de pensar multidisciplinaria. Entonces, eso me permitió navegar desde que yo entré al banco con múltiples oportunidades. Te cuento que yo empecé haciendo programación de países, donde aplicaba más la macroeconomía que me enseñaron aquí en el Colegio de México. Después decidí y tuve oportunidad de irme al área de programas sociales. En el Cono Sur trabajé casi 10 años o más haciendo proyectos de desarrollo municipal, aspectos fiscales, vivienda, mejoramiento de barrios, una gama muy interesante de oportunidades de apoyos que el banco da, tanto financieros como no financieros. Entonces volví, digamos, al corazón de mi formación. Entonces tenía dos sombreros, era el especialista en desarrollo urbano y vivienda, pero además yo era el economista de los proyectos, ¿no? Entonces bajé un poco a mi microeconomía, que también la tenía afianzada y muy bien enseñada cuando estuve aquí en el colegio y en la práctica que tuve aquí como profesor investigador. Oye, teníamos un excelente profesor ecuatoriano, ¿te acuerdas? Claro, sí. Y que de alguna manera nosotros, bueno, era una gama muy amplia de pensamiento en esa época acá. Entonces, y después de ahí ya, en la carrera que seguí en el banco, me abrieron oportunidades. Por ejemplo, tuve la oportunidad de dirigir la primera reforma de un sistema de reforma de seguridad social. ¿Por qué? Porque era el único en esa época en la institución que entendía demografía, aunque el tema va más allá de demografía, es actuarial financiero. Entonces, ese es un ejemplo de la versatilidad. Y ya después, con el tiempo, ocupé ya más en una carrera más de gestión de recursos humanos y obviamente de talentos. Y hoy día soy el gerente del sector social del banco para los 26 países y dirijo 4 divisiones. Tengo salud y protección social, educación, mercados de trabajo y seguridad social, o sea, pensiones, y género y diversidad. Entonces, todo eso me da una amplia visión de la región, aunque no estoy directamente vinculado a la parte ahora de desarrollo urbano y vivienda, pero con esa idea de multidisciplinariedad tenemos mucho contacto entre nuestra área,
nuestra gente, especialistas y de ese lado. Entonces yo tengo ese entrenamiento de pensar espacial y territorial. Oye, eso me lleva a una segunda pregunta, pero fíjate, hoy se mencionó, como decía Carlos Garrocho, lo que dijo Berry, que toda política nacional a fuerzas va a tener que ser política urbana. Sin embargo, también dijo, toda política urbana es política social. Entonces, lo que pasa es, lo que entiendo es que estás en los temas básicos, dos temas fundamentales, género y envejecimiento. Y desde luego, y el envejecimiento está relacionado con pensiones y con seguridad social y todo eso. Pero entonces, ¿cuál es tu visión más o menos? Digo, no, nos podemos quedar aquí 3 horas, pero tu visión, digamos, del proceso de urbanización. Me imagino que es diferenciado en América Latina, no hay homogeneidad, ni mucho menos, pero ¿cómo ves? Porque somos el país más urbanizado del mundo, la región más urbanizada, o la subregión más urbanizada del mundo, el 75-80% de población viven en ciudades en América Latina. Eso es bien cierto, Boris. Dos datos, ¿no? Uno que tuve chance de comentar hace rato fue que hoy día el 15% de la población urbana del mundo está en América Latina. O sea, somos la región más urbanizada, pero también en términos de presencia, digamos, somos importantes porque lo que representamos no es menor, porque en términos de las reformas y oportunidades de apertura comercial, creo que fuimos de las primeras regiones con altas y bajas. No estoy diciendo ni analizando cómo se ve eso en perspectiva, pero esa fue la realidad, ¿no? Ahora, 85% de esa población urbana no está acá. Entonces está en China, está en la India, están multiplicándose ciudades que van a ser megalópolis o ya lo son. Entonces yo diría que es una distinción importante, pero que la tenemos que cuidar, de la cual no nos debemos de sentir en teoría orgullosos si no hacemos las cosas anticipadas y de política pública que hay que pensar. Entonces, para el año 2025, por ejemplo, vamos a tener que el 84% de la población del mundo va a ser urbana. ¿Qué va a representar América Latina? No sé si es el 15%. Yo no sé si es bueno o malo. Ojalá que lo que sea con una mejor oportunidad de calidad de vida, ¿no? Con la escala de India y China y el sureste asiático, bueno, se reduce un poco el porcentaje ese en el resto del mundo. O sea, ellos ocupan un porcentaje altísimo de la población mundial y luego va a haber una estabilización del crecimiento de la población también en algún momento, y tiene efectos muy importantes en todas partes, no solo en América Latina o en China, aquí también. Sí, por ejemplo, si tú ves los cambios demográficos en nuestra región, en México, es que tenemos ya los últimos tiempos de la oportunidad, la ventana esa famosa demográfica, ventana, y lo que hay que ahora sí tratar de aprovecharla. ¿Por qué? Porque el envejecimiento acelerado ya nos está llegando. Entonces vamos a tener que ser altamente productivos, que ha sido el gran desafío de América Latina y no lo hemos conquistado. Entonces, cuando tú me haces la pregunta cómo veo las dos cosas, la parte territorial espacial con la social, es que primero es importante, y los demógrafos han sido los campeones de eso, y yo eso siempre lo he llevado adelante, y en el banco tenemos ese enfoque, es el del ciclo de vida. Entonces el ciclo de vida te va desde niñez temprana, donde hay que invertir porque sabemos que a la larga eso conviene, te abre más probabilidades de avanzar y en muchos casos, salir de ser pobre o dejar de ser vulnerable, derrotar la pobreza extrema, ¿no? Pero tampoco es una garantía que con todo eso, si no tienes una capacitación de las habilidades básicas, y las que se llaman de conocimiento aplicado, tanto generales como no generales, sin eso la juventud, tú sabes, hoy se sabe en América Latina y en otras partes del mundo están los que ni estudian ni trabajan. Y cuando tú vas y ves cuáles son las oportunidades que buscan la demanda de empleo, los empleadores dicen, es que no es tanto que sepa cómo ensamblar tal cosa, pero yo los puedo capacitar. Claro, a mí me conviene en cierta forma, pero los jóvenes, ¿sabes? No tienen idea de los horarios, no me saben escribir instrucciones, no entienden
ciertas órdenes, analfabetas ciertas funcionales, ¿no? Entonces eso limita mucho el tipo de percepción y de oportunidades y de pertinencia de la educación y de la entrada. Entonces, la trayectoria de vida, el puente es esa juventud, que es el puente entre el adulto mayor y los que están ahora entrando y naciendo, ¿no? Entonces, yo te diría que y territorialmente, algo que tú siempre nos enseñaste y que hoy día en la conferencia oímos mucho, casi por definición nuestras ciudades han padecido de yo no sé si se le puede decir, descalce, fractura entre lo que es el lugar de trabajo y vivienda, por muchas razones muy profundas. Esos mercados te generan patrones de movilidad que son a veces perversos, ¿no? Y te generan externalidades negativas constantes. Entonces hay esa lucha entre la aglomeración que conviene, porque puedes abatir muchos costos, y hay la proximidad, y la proximidad cara a cara, ¿no? Hasta eso, cara en términos de costo. De costo. Pero cuesta. Cuesta. El face to face cuesta. Claro, pero también es una realidad que está allí. Entonces, la pregunta es cómo las fuerzas que han habido de las aperturas y que tienen que ver con la globalización nos están llevando a una mayor inequidad o no. Fíjate, por ejemplo, Branko Milanovic, un conocido economista del Banco Mundial, ha hecho una serie de análisis que generaron mucha controversia e interés el año antepasado, hace 3 años, diciendo, mira, a nivel global, las diferencias de ingreso per cápita, las trayectorias han disminuido, la diferencia ha disminuido. Claro, el problema es donde las disparidades se han aumentado. No solamente entre los estratos de ingreso, sí, sino territorialmente. Muy interesante, ¿eh? Entonces, hay una convergencia global y hay una divergencia nacional a otra escala. Es muy interesante. Oye, pero fíjate, quería yo interrumpirte hace rato, sí, pero esta cuestión, digamos, de este momento de jóvenes que están en la escuela y que entran al mercado de trabajo o que deberían o podrían entrar al mercado de trabajo, es un tema que se estudia aquí en el colegio por nuestra presidente y otros colegas demógrafos. Es un tema muy esencial en esta cosa, como tú lo señalas. Bueno, tiene que ver también con un señalamiento que hiciste acerca de comparar, por ejemplo, Corea del Sur, en términos, digamos, de la preparación y las posibilidades, digamos, que hay, la oferta de empleo, de fuerza de trabajo, y cómo se ajusta y se adapta y está relacionado con la apertura demográfica, con la ventana, esa famosa ventana. Si no tienes una preparación, si hay un divorcio entre lo que salen los jóvenes que salen de las universidades y los tecnológicos, no se les hacen caso, no están atendidos. Todas las escuelas técnicas de este país creo que no están atendidas. Oye, no acaban de decir que no sé cuántas miles de escuelas que no tienen ni agua, ni drenaje, ni que ahorita están estudiando y están atendiendo por parte del sector público. Esa es una cosa de pensar un poco el futuro. ¿Qué hacer en el presente pensando en el futuro, maestro? Digo, ese es un punto clave, cómo traducir, pero tienes que tener una visión futura. Mira, Boris, yo creo que explícitamente espacial o territorialmente hablando o no, yo creo que la tensión en este siglo, por la forma en que se está dando, es el siglo de la intensidad, le voy a llamar global, pero no estoy seguro porque probablemente cuando hubo la peste en la Edad Media, no sé qué, hubo muchos movimientos de personas y muchas desgracias y se disminuyó la población, ¿no? O las hambrunas en Irlanda que hizo que la gente emigrara. Pero me atrevo a decir que este es el siglo de la migración. Y yo hace rato decía, ojo, hay que tener el enfoque supranacional, porque la clave de esa movilidad para que puedas tener oportunidades y que a lo mejor está detrás de esto que decía yo, ¿no? La disminución de disparidad entre países o entre economías de los países y el ingreso per cápita parece que converge un poquito, así como los libros de texto, los modelos clásicos de crecimiento neoclásico, ¿no?
Está bien, se movió más gente y ahí se capturó mucho quizás de las habilidades que en ese momento se reconoció en el mercado de la gente más educada, ¿no? Y después vino otra con los precios de las materias primas que le dio oportunidad del crecimiento simple en América Latina y las economías emergentes a darle una mejora de ingreso, aunque fuera sin forma, simplemente por un fenómeno generalizado. Pero ya se acabó y está acabando eso. Entonces, aquellos que no tienen esa educación, esas oportunidades, no van a ayudar ni van a ayudar al engranaje de la productividad. Entonces, ¿qué es lo que necesitas? Es que este siglo XXI que impulsa esa migración nueva y que es masiva, es brutal, no importa que sea de retorno como en México y que ahora tengamos un saldo, digamos, neutral en estos periodos con Estados Unidos, no importa, es donde esa gente que esté tiene que tener una protección. Entonces, para mí hay que pensar en políticas que van a tener que rediseñar el estado de bienestar, que es algo inacabado en todo el mundo y seguramente en nuestros países y en México. ¿Qué quiere decir eso? Que así como tú migras, debes de tener, y voy a usar un anglicismo, la portabilidad de un sistema de protección, de seguridad ante los riesgos de la vida, que es salud, que es desempleo, etcétera, etcétera. Eso falta. Y eso tiene un problema fundamental en las democracias que estamos viviendo hoy día y en quienes pueden hablar y quienes no pueden hablar. Y las ciudades son fundamentales porque el descontento, a pesar de que hay una mejora marginal, la percepción de la gente es que no le llega, no estoy acá, no me siento alejado. Y me siento alejado porque también el núcleo familiar ha cambiado y no sabes bien quién está hablando y por qué muchas veces. Los jóvenes pueden estar descontentos por razones obvias, los adultos mayores también no se sienten, nos empiezan a sentir cada vez más apartados, ¿no? Y lo que sí sabemos en América Latina es que ya llegó como fenómeno estructural la familia monoparental, con todas las implicaciones que eso pueda tener. ¿Ves? ¿Por qué es monoparental? Por la cabeza del hogar, porque hay nuevas relaciones al interior y porque hay, entonces eso nos va a abrir una serie de preguntas hasta de tipo espacial. La movilidad se va a duplicar. Oye, las familias de que no te va a donde alcanzar es la mujer la jefa, no sé, bueno, es de 2 dígitos. El porcentaje en términos, digamos, comparativos es de 2 dígitos, ese porcentaje, no sé exactamente, 20, llega a 20, 19, no sé qué porcentaje. Ahora no recuerdo, pero es muy importante, ¿no? Vamos a tener, yo mencionaba y hay una localización específica dentro del espacio urbano, ¿no? Claro, pero además de eso, aunque tú tengas el núcleo familiar, el que sea, lo otro que sabemos en la estructura demográfica y familias en América Latina es que la incidencia de la pobreza ha sido diferenciada. No es que si tomas la unidad del hogar dices, bueno, sí, hubo mejoras, ¿no? El Gini bajó en forma importante en muchos países. En algún momento ahorita ya no sé. Pero ahorita, claro, ahorita hay un periodo, va a haber, ¿no?, probablemente un estancamiento. Sí. Pero lo que sabemos ahora de los últimos 10, 15 años es que tanto el adulto mayor en el hogar como los niños, los jóvenes, ¿no? Los niños son los que mayor incidencia tienen la pobreza. Entonces, ¿qué quiere decir? Que hoy día... Pues digamos, los grupos más vulnerables en todo sentido. Entonces, ¿cómo va con una familia monoparental? Con ese dato de decir que la probabilidad que un menor pueda todavía tener caiga en una situación de pobreza más que, digamos, un adulto joven, es importantísimo. ¿Cómo le vamos a hacer? Y ahí viene mi tema de la portabilidad. Y bueno, y cuando no creces mucho, ¿cuál es el compromiso de recursos y dónde los pones, ¿no? Entonces es un tema, digamos, que tiene una incidencia espacial fundamental, pero también tiene una profundidad brutal de tipo de política. Fíjate, social. Mencionas la vulnerabilidad y hay un tema que no hemos tocado y que creo que lo vamos a dejar para la próxima capsulita porque vas a venir a
acompañarme a un curso sobre ciudades y economía global eventualmente, que es el impacto ambiental, sí. Porque en términos ambientales también las poblaciones vulnerables, no, social y económicamente estás diciendo, pero también ambientalmente, los niños y los adultos son los más vulnerables en todas esas dimensiones. Ese es un hecho, ¿no? Oye, te agradezco mucho, Héctor. Vamos a suspender capsulita porque... Sí. Esa es la tendencia, es hacer capsulitas chiquitas. Luego se enojan cuando nos extendemos, ¿verdad? Pero para la próxima que vengas, hacemos una siguiente cápsula. Con mucho gusto, Boris. Ha sido un placer y un honor ver a mi profesor. No, pues te agradezco mucho. Colega, como dicen por ahí, no puedo yo presentar los triunfos y los avances para yo justificar mi estancia en el SNI. Ojalá que me dejaran presentar lo que hacen mis alumnos. No, hombre, sería SNI Plus. Bueno, yo no estoy en el SNI, pero siempre he llevado el nombre de México muy alto. Bueno, muchas gracias, Héctor. Bueno, es un gustazo. Maestro, gracias.